Bienvenidos a la segunda sesión de mentorías del Rally Explorando Datos para el Desarrollo Sostenible. Esta segunda mentoría estará a cargo del maestro Miguel Molina y es sobre el uso de datos e información para soluciones de desarrollo. Miguel Molina es experto en ODS de la Red de Desarrollo Sostenible de México y tiene una amplia experiencia en el Instituto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde se desempeñó hasta 2020 acompañamiento para el cumplimiento de obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. En este mismo instituto colaboró en la Oficina de Asuntos Internacionales, donde gestionó diversas iniciativas para el fortalecimiento interinstitucional y desarrollo de capacidades en Latinoamérica. Colaboró con la Unidad de Cooperación Sur-Sur del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Brasil. Asimismo, ha sido docente en diversas instituciones de educación superior, colaboró por varios años en el área de cooperación y desarrollo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y ha publicado diversos artículos relacionados con la cooperación para el desarrollo en los países del sur. Bienvenido, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo la dinámica de la mentoría, que es que tendremos una breve presentación por parte del maestro Miguel y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Sus preguntas, por favor, pueden colocarlas en el chat público o escribir directamente a la persona que está como Dudas Mentor, o si tienen algún problema para escribir en el chat, pueden levantar la mano y les damos la palabra para que los expresen por medio del micrófono. Esta sesión tiene como objetivo que ustedes conozcan la información pública, que conozcan los datos disponibles en la plataforma de transparencia y puedan vincular esta información con la consecución de proyectos para el desarrollo. Sin más, maestro Miguel, muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, voy a por aquí compartir pantalla. Ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias en primera instancia a Lorena Caballero, a Nadia, por la invitación y a la iniciativa de transparencia presupuestaria, por permitirnos el espacio, ¿no? de estar aquí compartiendo la experiencia, compartiendo todos los, pues algunas reflexiones, ¿no? que personalmente traigo y y que, bueno, espero que sirvan de reflexión para todos los compañeros que están ahorita presentando iniciativas y propuestas. He estado revisando bastante el tweet, ¿no? De cómo están subiendo sus infografías y se ve súper interesante todo, ¿no? Brevemente, yo creo que ya han revisado durante estos días toda esta parte del origen y de la evolución de la Agenda 2030, pero creo que es muy importante. ¿Sí me escuchan, va? Pero creo que es muy importante desde la parte de la red ahora de SDS en México que se familiaricen mucho más con la parte de cómo se está llevando a cabo la iniciativa, ¿no? de la Agenda 2030. Entonces, creo que muchas veces cuando empezamos a plantearnos en el sentido de plantear algunas opciones o iniciativas de desarrollo para cumplir con estos, no pensamos de dónde vienen, ¿no? De dónde viene justamente lo que estamos tratando de analizar y por qué llegamos hasta donde estamos en este punto. Esta parte creo que es importante porque desde la segunda mitad del siglo XX y a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues nosotros tenemos desde ese momento, básicamente, y si no, desde antes, un análisis economicista de qué es lo que estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo y cómo estamos pensando en el desarrollo, ¿no? Entonces, si seguimos pensando en el desarrollo como parte de una iniciativa, como la acumulación netamente de la riqueza,
fue lo que llevó justamente a los países en desarrollo a hacer todo un entramado complejas situaciones entre el desarrollo, ¿no? De tal forma que este análisis economicista llevó a una divergencia completamente desigual entre los países, ¿no? De tal forma que, que el análisis, o por ejemplo, que se derrama en propuestas como análisis de propuestas programas de ajuste estructural durante los años 80, durante los años 90. Entonces vamos desencadenándonos desde los años 50 hasta los años 90, ¿no? Con esta parte de la acumulación de la riqueza y que realmente estamos dejando de lado otras perspectivas del desarrollo integral o el desarrollo de lo que nosotros mismos podríamos pensar que es el desarrollo, ¿no? De tal suerte que en los años 90 termina la Guerra Fría y empieza en los años 90 con una serie de convenciones y de conferencias internacionales que ya todos conocemos y espero que todos la conozcan, ¿no? Como la Cumbre de la Tierra, desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensamos qué otra posibilidad puede ser o qué otra forma de ver las cosas es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando desde antes no estaba funcionando. De tal forma que en el 2000 se juntan los países y decir, bueno, vamos a ponernos a trabajar en una agenda común. Sale la Declaración del Milenio, ¿no? En el 2000, un año después, surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y entonces hay una agenda conjunta a nivel internacional en la que hay que trabajar, por supuesto, desde la parte de los países menos desarrollados, ¿no? Entonces, estos países del llamado sur, estos países menos desarrollados, en vías de desarrollo, y hay una cantidad de conceptos en la retórica y en la narrativa de la cooperación internacional y tanto de la política internacional, ¿no? De poder poner la ayuda, de hacer una ayuda, ¿no? De ayudarse los países entre unos y otros y poder poner esfuerzos, ¿no? Esos esfuerzos, bueno, pues se alinearon en los Objetivos de Desarrollo del Milenio que tuvieron como fecha límite en el 2015. Sin embargo, se dieron cuenta de que de que no iban a llegar a los objetivos, ¿no? No iban a llegar a las metas. No obstante esto, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por supuesto que fueron una parte importantísima. Sin embargo, creo que lo más importante y lo que desde los estudios internacionales se puede decir es que desafortunadamente en el 2001, cuando pasa el atentado de las Torres Gemelas, eso le da un vuelco a toda la agenda internacional, ¿no? Le da un vuelco a la agenda internacional porque hacen lo que le llaman la securitización de la agenda. Entonces hay un vuelco de todo el financiamiento, sobre todo Estados Unidos, que era uno de los top 5 principales, sigue siendo de los principales promotores de la agenda internacional, o que mete dinero, ¿no? Por medio de una cantidad de convocatorias, etcétera, USAID, etcétera, ¿no? Entonces, creo que de lado, en ese sentido, si bien está todo el sistema de Naciones Unidas trabajando en ello, por supuesto la voluntad política de los países y de los más desarrollados pues, se ve mermada, ¿no? En cierto sentido, por la securitización de la agenda, hasta cierto punto. Hay, por supuesto, una reflexión posterior a esto, y después de 2015, bueno, pues se plantea una agenda post-2015, ¿no? Hay toda una retórica, si se busca, sobre post-2015, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar después de 2015? Entonces hay un consenso generalizado sobre preguntándonos qué es el desarrollo para quién o para qué, y cómo lograr este tipo de desarrollo, ¿no? De tal forma que llegamos a 2015 con un consenso increíble por parte del grupo de expertos que se había puesto a trabajar desde antes en esta Agenda 2030, ¿no? En estos objetivos de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible, que ya no tienen justamente como uno de los principales puntos atacar ciertamente solamente los objetivos, ¿no? Sino que ya estamos pensando en una agenda mucho más integral y que no nada más tiene como propuesta eliminar la pobreza, eliminar sino estamos pensando en una agenda mucho más ambiciosa, en una agenda que, por supuesto, trae estos principios de universalidad
Y este principio de universalidad en primera instancia es que todos le van a meter las ganas, ¿no? Que todos van a empezar a trabajar por esto, ¿no? Independientemente de si sean países de mayor o menor desarrollo relativo. Si estamos hablando de la Unión Europea, si estamos hablando de México, Estados Unidos, lo que sea, ¿no? Eh, y en ese sentido, en esta retórica, por supuesto, es el no dejar nadie atrás, ¿no? Que es como el gran lema, la gran leyenda de esta Agenda 2030, ¿no? Ahora bien, pensando, por supuesto, en esta nueva agenda, hay que pensar, yo creo, por lo que he estado viendo y por la base de datos del PEF y demás, bueno, pues en esta interconexión y en estos principios de interconexión y divisibilidad, porque no podemos pensar solamente en la acumulación de la riqueza, como les decía, ¿no? No podemos pensar solamente en, por ejemplo, cuidar, atender la pobreza por medio de la transferencia de renta, ¿no? Que es lo que ha pasado en muchos otros países, ¿no? Transferencia de renta, la acumulación de la riqueza y demás, el gasto, sino el desarrollo de capacidades, sino la interconectividad de qué puede pasar con todo esto, ¿no? De que es una sola agenda y que es indivisible, ¿no? Y en razón de lo que estamos pensando, de que una cosa le afecta a uno, de que al mismo tiempo de que haya alguna cosa que le afecta a uno, le afecta a otro y le pega a otro, y en distintos niveles se vienen evolucionando y se vienen interconectando, por supuesto es que hay que pensar en nuevas formas de pensar el desarrollo, ¿no? Eh, desde este lado tenemos aquí la inclusión, ¿no? De todos los actores de la sociedad. Acá tengo, vamos a ver. Eh, y esta agenda, por supuesto, trae una dimensión de lo que ya seguramente muchos de ustedes conocen como las 5P, ¿no? Enfocadas en este análisis de pro persona, enfocarse en el desarrollo, en la prosperidad, ¿no? En la parte económica, ¿no? En el planeta, el medio ambiente. Esta parte del medio ambiente es súper importante, porque el medio ambiente le pega a todos, ¿no? Y de todas formas, ¿no? Y que también al mismo tiempo empezamos a meter mecanismos de mayor gobernanza, es decir, una participación más colectiva, ¿no? Y buscar la paz. Estamos viendo, si bien sabemos que no tenemos una guerra desde hace, una guerra mundial desde hace mucho tiempo, tenemos cientos de detonantes que nosotros de todo mundo sabemos, ¿no? Que se encuentran ahí y que no nos permiten decir que estamos en una paz duradera, ¿no? Como algunos autores podrían decir. Entonces, esta agenda está dividida en tres grandes esferas, ¿no? Como lo vemos acá, que sería la parte medioambiental, la parte económica y la social, y cómo esto se interconecta entre los dos grandes sistemas, que sería el sistema de alianzas, ¿no? El sistema de alianzas internacional, nacional incluso, ¿no? Cómo va permeando la sociedad, de tal forma que genere la paz, ¿no? Entonces, habría que pensar otra vez en esta parte de el desarrollo individual y el desarrollo colectivo, ¿no? Por supuesto. Todo esto nos llevó a pensar a que el modelo se está agotando, ¿no? Básicamente lo que los últimos 70 años que estaban pensando de desarrollo, pues se llegó a la conclusión de que el modelo se está agotando. Si alguien dice que no, bueno, pues hay muchos debates al respecto, ¿no? Pero el modelo de desarrollo que estábamos viviendo, de la acumulación de la riqueza, y a partir de esto, plantear la vida y la reflexión humana, es lo más importante, ¿no? Entonces, de ahí surgen nuevos enfoques como el índice de desarrollo humano, el desarrollo de capacidades. Está un análisis interesantísimo, ¿no? Por supuesto, Amartya Sen, y ahora, si tienen la oportunidad de revisar, por ejemplo, el trabajo de Julio Baldwin y el florecimiento humano, es entender el desarrollo, por ejemplo, a partir de las libertades, a partir de las capacidades, y de lo que yo tengo capacidad de hacer, ¿no? De la libertad que tengo yo y de lo que me fomenta a mí, que pueda ser la libertad de tiempo, la libertad económica, la libertad de pensamiento, la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entender el desarrollo humano como esta parte de la libertad, ¿no? El desarrollo como libertad, que es básicamente el planteamiento de los últimos 20 años, ¿no? El desarrollo como libertad, y entre mayores libertades, evidentemente tenemos menos presiones, ¿no? Que nos permiten justamente florecer. De esta forma,
te das cuenta de que las libertades que necesitamos se encuentran en todos los sectores, ¿no? Si bien esta agenda tiene 17 objetivos, no son taxativos, ¿no? No son limitativos, no se detienen ahí, sino que van detonando paulatinamente otro tipo de derechos y otro tipo de ejercicios y otro tipo de actividades que tú o que las personas en este momento podemos pensar como parte de nuestras actividades, ¿no? Entonces, habría que pensar, por supuesto, en este rally, en las iniciativas que están planteándose y cómo se las están planteando y desde qué perspectiva, ¿no? Estaba escuchando hace rato que hablaba con Aura, ¿no? Sobre si nada más se puede pegarle a un objetivo de desarrollo sostenible. Creo que desde ya yo les diría que no. Si bien el PEF, por ejemplo, en este caso, tiene ya un objetivo, una columna que dice ahí, le pega directamente a tal objetivo, bueno, pues sí, pero yo estaría pensando ya en el siguiente paso, ¿no? O sea, le pega en el objetivo 1, en el 2, en el 3 y en el 4, ¿no? Porque toda esta agenda justamente está interconectada, ¿no? No podemos pensar en la distribución del agua potable si no hay sanidad y si al mismo tiempo no hay por ejemplo, desarrollo local, ¿no? Y si no tenemos, por ejemplo, por supuesto, menor pobreza, una mayor igualdad, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar un poco más allá de todo esto y no encasillarnos justamente en un objetivo de desarrollo sostenible. Si bien ya tenemos una agenda que está dividida por objetivos, creo que lo más viable y lo más lógico sería pasar al siguiente punto, ¿no? Ya tenemos, ya lo que hay es magnífico, pero ya hay que pensar en el siguiente punto, ¿no? Sobre todo los siguientes 10 años, que es la agenda, que son la década de la acción, ¿no? Cómo llegar justamente, ¿no? A esta transdisciplinariedad y cómo llegar a esta parte. A ver. Entonces, yo traía aquí una reflexión muy importante con ustedes. Era primero que cuando ustedes recolectan la información, el análisis de datos, es que ustedes vean desde esa perspectiva si hay o no realmente un problema, ¿no? ¿Y cuál sería el problema? Si nosotros estamos pensando por ejemplo, en la falta de agua, nosotros estamos pensando en la pobreza, nosotros estamos pensando en la violencia de género, vamos a pensar en estas dos vertientes, como se observa en la pantalla, ¿no? Si hay o no un problema de por medio, ¿no? Y si esos problemas, a su vez, tienen sus problemas, y si del otro lado del espejo, pensándolo de esa forma, tenemos las causas que tienen esos problemas y las subcausas que tienen estos problemas, ¿no? De tal forma que vamos a ir desdoblando la realidad y vamos a ir desdoblando nuestros problemas en el sentido en que nosotros mismos podamos encontrar los datos, ¿no? Y es aquí donde viene la importancia de los datos, ¿no? ¿Qué datos vamos a encontrar al respecto y en qué nivel de desagregación podemos tener estos datos? Creo que esta parte es mucho más importante en el sentido de que podemos pensar, por supuesto, que no nada más estamos viendo un problema, sino subproblemas, y que desde esta perspectiva se puedan enfocar ustedes también, ¿no? Porque creo que es muy importante hacer la reflexión previa, ¿no? A el hecho de poder analizar datos, ver qué me arroja el dato y después poder plantear la iniciativa, ¿no? Que esa es otra forma de trabajar, que es básicamente vamos a ver qué encuentro, ¿no? Pero si ya de antemano ustedes están pensando en una problemática muy concreta, creo que la tarea es un poco más fácil, ¿no? Porque no nos estamos fijando en dónde está el detalle o dónde está, dónde está la falta de, sino estamos fijando en cómo vamos a atender algo. Y en este sentido, por supuesto, vamos a pensar en cuál sería la solución del problema, ¿no? No nada más se trata del análisis de los datos, no nada más se trata del planteamiento de los datos, sino se trata de la solución y la propuesta que nosotros pretendemos plantear, que en un principio que todo es perfectible, por supuesto, y que todo que nosotros podemos pensar, por ejemplo, ¿no? En esta columna, como nosotros nos damos cuenta, es qué datos
se encuentran pendientes por generar para poder nosotros llegar a la solución a la propuesta, ¿no? Desde este lado también habría que hacer un análisis de quién está haciendo qué cosa. ¿Quién está haciendo qué cosa? Si son los responsables del problema, si hay más de uno, si son los agentes y actores y quiénes intervienen en esta solución, ¿no? Hay, por supuesto, problemas que nosotros estamos viendo que fácilmente se identifican, ¿no? Porque es el responsable, es una dependencia de gobierno, o el responsable puede ser incluso la iniciativa privada, la empresa A, B, C o D, que está haciendo tales y tales cosas por el medio ambiente en contra negativa, está haciendo desperdicios, en el punto A, B, C o D, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer este mapeo para que ustedes tengan todas las piezas armadas, pero con cabezas, para que ustedes puedan plantear alguna solución. Porque creo que es muy importante el planteamiento de este tipo de soluciones, ¿no? ¿Y quién interviene? Es decir, quién está ahí y quién debería estar, ¿no? ¿Y a quién vamos a sumar al diálogo? ¿A quién vamos a sumar a la acción? ¿Y a quién vamos a sumar en esta parte de interconexión, ¿no? Creo que es muy importante, por ejemplo, acá, como nosotros vemos, es quién es el responsable del problema, quién interviene en la solución, quién debería estar, como les decía, y hacer este mapeo de actores, ¿no? Si son los agentes privados, las organizaciones, el gobierno nacional, el gobierno subnacional, la academia, la ciudadanía, si hay otros foráneos incluso, ¿no? Y foráneos no quise poner internacionales o extranjeros, ¿no? Pero sí que no son locales, ¿no? Porque ahora también una de las reacciones y de los análisis que estamos pensando, ya hay muchos estudios que están acertando justamente a que el desarrollo local es lo más importante, ¿no? Las economías de traspatio y economías locales son las que están incentivando mucho más la economía y el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Pensemos en países mucho más desarrollados, como Alemania, eh, donde justamente el consumo de lo local es el que incentiva todo el proceso económico dentro de las ciudades, ¿no? En las regiones. Y habría que pensar, por supuesto, en esta estrategia territorial y cómo generar una relación entre estos actores. Creo que sería muy interesante desde la perspectiva, estoy hablando, aunque evidentemente ya después podemos ahondar mucho más, pero estoy hablando una forma un poco efímera, sí. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el problema y hasta dónde quieren llegar? ¿No? Si lo planteamos en términos de política pública, si lo planteamos en términos de programas, si lo planteamos en términos de proyectos o en acciones específicas muy concretas, ¿no? Que es simplemente visibilizar la acción. Entonces, de ahí, ¿cómo vamos a realizar el análisis? Creo que es muy importante esta parte, ¿no? Identificar quién es la fuente, de dónde se ubica, si puedo llegar o no a ella, ¿no? Y si esta información puede estar o no sesgada. Sabemos, por supuesto, que el acceso a la información de repente es bastante complicado, aún y cuando está todo este movimiento de datos abiertos y transparencia, acceso a la información, etcétera, etcétera, y el Estado mexicano ha tenido una gran participación, pero evidentemente todo el mundo tiene un sesgo, ¿no? El dato por el dato no representa nada, el número 29 no representa nada si no está acompañada de alguna idea, ¿no? Entonces no se vuelve información, un dato no es información por sí mismo. Habría que pensar entonces cómo vamos a hacer la interpretación de esta información. Acá, bueno, les traigo lo de la solicitud de información, que no siempre es necesaria, pero sí es muy efectiva en muchos de los casos, cuando ya tenemos un análisis mucho más razonado, cuando ya tenemos en nuestra mente de forma mucho más atinada y mucho más aterrizada qué es lo que queremos saber y conocer, ¿no? Y pensar, siempre hay que pensar, para mí es muy importante en qué está pendiente, ¿no? Porque a partir de lo que está pendiente es cuando se puede empezar a procesar las cosas y se puede empezar a caminar. Ahora hay que pensar también, por supuesto, en esta calidad de la información, si me sirve o no me sirve, lo que está ya ahí o no está, ¿no? Que siempre es un tema recurrente. El tema de la calidad de la información, por supuesto, yo creo que lo han visto a lo largo de la semana, a lo largo de todas las mentorías, es calidad de la información, ¿no? Y calidad del dato.
Ahora bien, de esta forma, lo que yo les planteo es pensar el desarrollo y para quién van a hacer estas propuestas que ustedes están haciendo, ¿no? ¿En qué nivel de desagregación lo quieren hacer y en qué contexto, ¿no? Eh, que no es lo mismo pensar en acciones a nivel de política pública, que no es lo mismo pensar en acciones de nivel nacional, a nivel federal, a nivel local y a nivel rural o urbano. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta el foco de ustedes hasta dónde quieren llegar, ¿no? Y qué tipo de acciones quieren plantear, ¿no? También pensar en este desarrollo para quién, de forma eh, en la que también se respete, ¿no? Porque no todos van a compartir la visión de nosotros. Y ahí le pongo el ejemplo del agua entubada, porque una vez nos decía un profesor, ¿no? Eh, había un proyecto justamente de una agencia internacional, llegan a un país en África, y deciden hacer la red de agua entubada. Evidentemente, hay todo un proceso de andamiaje del proyecto, meten dinero, bla, 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 hacen la red de agua entubada y ya tienen el agua. Eh, el problema fue después que empezaron a ver que las tuberías estaban rotas, que las tuberías estaban no sé qué, y que no estaba funcionando, ¿no? Que constantemente había problemas. El tema es que esta visión externa, foránea, pegaba directamente al modus de vida, pegaba directamente al cómo la comunidad interactuaba entre sí, porque las mujeres que llevaban los cántaros, ¿no? Su proceso de sociabilización lo realizaban mientras iban del punto A al punto B, ¿no? Al pozo de agua y de regreso. Entonces es ese momento de interacción social donde uno, o en este caso a las personas, les permitía tener esa interacción social y ese enriquecimiento, esa interacción, ¿no? Con las demás personas. Entonces no era necesario realmente el agua, ¿no? El agua entubada, porque ya llegó y atacó precisamente cuál era la visión de comunidad que ellos mismos tenían. Entonces, creo que hay que ser como eh, hay que ser muy certeros, ¿no? También y sensitivos en cómo planteamos ciertas soluciones, porque a veces lo que nosotros pensamos que es la solución, no es la solución para alguien más, ¿no? Eso es, Esa es pues, realmente una de las grandes problemáticas de poder plantear una opción de desarrollo. Eh, de esta forma, bueno, pues habría que generar respuestas multiactor, ¿no? Hacer un consenso, hacer grupos interdisciplinares de trabajo para soluciones integrales. Hoy por hoy estoy seguro de que todos ustedes tienen grupos interdisciplinares de trabajo porque ya nos damos cuenta de que no es simplemente que nosotros podamos ser todólogos, ¿no? Necesitamos de la ayuda de un matemático, de un estadista, necesitamos al mismo tiempo de un psicólogo, necesitamos al mismo tiempo de tal cosa, ¿no? Y un ingeniero. Entonces creo que mientras más pensemos multidisciplinariamente, nosotros vamos a tener mucho más campo de acción y una visión mucho más amplia, ¿no? Aquí, y lo que ya les mencionaba, propuestas con más de una ODS y no ser limitativo, ¿no? Y creo que también dentro de todo esto habría que pensar, para fortalecer las propuestas, en qué derechos estamos promoviendo, ¿no? No nada más pensar en las propuestas por sí mismas, sino que estamos promoviendo, que estamos demandando y que estamos ejerciendo, ¿no? Porque desde el enfoque de derechos, entre más nosotros podamos respaldar una propuesta, mucho más sólida será esta, ¿no? Ahora bien, bueno, desde la experiencia, creo que ya muchos de ustedes conocen la Plataforma Nacional de Transparencia. Les voy a enseñar brevemente. La Plataforma Nacional de Transparencia es el mayor repositorio de información pública en América, ¿no? Vamos a ver si nada se comparte.
Ahí ya, ¿no? Sí, ya. Okay. Vamos más o menos, ¿no? Espera. En fin, esta parte de la búsqueda de la información, recientemente se lanzó este motor de búsqueda donde nosotros podemos poner cualquier cosa, ¿no? Y buscar, o en toda la plataforma, o en las obligaciones de transparencia, en las solicitudes son las que, ¿no? No quiero centrarme mucho en esto, ustedes creo que la pueden revisar. Me quiero más centrar en cómo buscar la información pública y saber que ustedes también tienen estos buscadores temáticos, ¿no? Después de varias encuestas que hizo el Instituto Nacional de Transparencia, se llegó a la conclusión de que estas 5 son las categorías que más, a las cuales la ciudadanía ingresa y consulta más recurrentemente, ¿no? Que son el directorio, los sueldos, el servicio que prestan las instituciones, los trámites y, por supuesto, la parte de contratos, ¿no? Entonces, que sepan que acá vamos a ir, bueno, la plataforma está pensada de lo general a lo particular, donde pueden ustedes encontrar, y el nivel de desagregación va a depender de cada una de las leyes locales, ¿no? Pero la parte federal, que creo que es ahora lo que más nos atañe, pues checar alguna de las instituciones, ¿no? Ahora, esta visualización, en teoría, es bastante amigable. A mí no me lo parece tanto, ¿no? Y ahora que no estoy ahí lo puedo decir. Eh, pero creo que es mejor cuando lo ponemos en el listado y nos damos cuenta, por cada sujeto obligado, por cada dependencia que tenemos, hay una tabla de aplicabilidad. Es decir, cuando en 2015 nace la nueva Ley General de Transparencia, las obligaciones de transparencia aumentan de la ley anterior a la ley federal de 17 a 48. Evidentemente, no esas 48 fracciones le aplican a todos los sujetos obligados, ¿no? O le aplican a todas las dependencias. Entonces, ahí hay, por ejemplo, ciertos detalles que ustedes van a tomar en consideración, por ejemplo, acá, que se van a dar cuenta de que algunas se pueden saltar, ¿no? Y no es de que se les haya pasado, sino que tal vez en su marco regulatorio no les aplica. Hay muchos que no tienen, ¿no? Entonces, también que sepa que cuando consulten información y dicen, por ejemplo, se salta de la fracción 15, 25 a la 28, y que no están las intermediarias, no es muchas veces porque se les haya olvidado, sino porque no les aplica y hay toda una dictaminación por parte del instituto de que faltan esas, de por qué faltan estas, ¿no? Entonces ahora, los que se encuentran en el nivel federal tienen las obligaciones de transparencia, las generales, de la ley general y las de la ley federal. Y cada una de las dependencias también vamos a tener obligaciones específicas, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de los sindicatos, el caso de ciertas dependencias, ¿no? O sea, aquí específicas. Por ejemplo, la Secretaría del Bienestar, que tiene esas específicas, el Plan Nacional, el presupuesto de egresos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a la fracción 15. Programas de subsidio, que es todo lo de programas sociales, ¿no? Ustedes van a ver aquí, es un poco complicado realmente de repente saber qué es la información que sí está arriba, ¿no? Entre qué es la información que sí está arriba y qué es lo que sí debe estar arriba, ¿no? Eso es por eso. Si ustedes se van a meter a buscar fracción por fracción,
pues se van a tardar muchísimo, ¿no? Porque cada una de las fracciones, pues tiene ciertos rubros, esto de ejercicio, fecha de inicio, fecha que reporta, que la denominación del documento normativo, etcétera, etcétera. Creo, y acá les traigo una propuesta, bueno, primero que sepan que esto lo pueden descargar, ¿no? Lo pueden descargar en Excel, enviárselo a su correo o en CSV. Y de acá, tener los datos, ¿no? Pero es básicamente la forma más fácil. Pero de repente, si ustedes quieren, saber mucho más certeramente cuáles serían todos los rubros para no tenerse que meter a cada una de las fracciones. Aquí están los programas sociales, el padrón de beneficiarios. El padrón de beneficiarios son muchísimos, ¿no? Les voy a dejar la liga a la ley general. Esta es una presentación bastante amigable, ¿no? No es el diario oficial. Entonces, creo que sería importante que ustedes revisaran el artículo 70 del 70 al 82, donde están todas las obligaciones de transparencia, ¿no? Que lean más o menos cuáles son las que les corresponden, las que les llaman la atención. Y aparte, a su vez, esto tiene unos lineamientos. Esos lineamientos se los puedo dejar acá. Pero ya estos lineamientos son los que hablan de qué es lo que tiene que tener cada uno, ¿no? Así, en estos lineamientos ustedes pueden ver si tienen que publicar o no. Este es un documento de 516 páginas, ¿no? Pero creo que es mucho más fácil buscar en este PDF qué es lo que ustedes quieren procurar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Dónde están los reportes? ¿Dónde están no sé qué? Ah, si está en el artículo tal, está en tal. O si por fracción deben de publicar o no publicar cada una de las dependencias tales y tales cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la estructura orgánica completa te viene una descripción de todo lo que es, de todo lo que deberían de tener y de todo lo que deberían de publicar, ¿no? Que son los criterios. Básicamente cada uno de estos criterios es una de las columnas que ustedes están viendo acá. ¿Ya me sacó? Y de lo que aparece, ¿no? Miguel, disculpa, Sí. aquí hay una pregunta, si la ley general aplica para todos los estados. Sí, sí, la ley, bueno, la ley general aplica, fue más bien un marco regulatorio base, ¿no? Como todas las leyes generales, de ahí salió cada una de las leyes estatales. Entonces, cada uno de los estados deben basarse en la ley general para poder hacer sus propias leyes locales y además sumar sus propias obligaciones de transparencia, ¿no? Pero es el marco común. Digamos, esa es la base común, ¿no? Que deben de tener, y el nivel de desagregación. Ya depende de cada uno de los organismos garantes, ¿va? Y de repente, eso también no es una problemática, ¿no? Porque no, te das cuenta de que en muchos estados hay sujetos obligados que son inclusive, eh, por la ley local, sujetos obligados para transparentar información. No sé, por ejemplo, se me ocurre el caso de ciertas asociaciones como Teletón, que recibe recursos federales para su operación y que deben estar en la plataforma nacional, ¿no? Pero solamente de ese estado. Entonces, hay que ser como hay que ser muy cuidadosos, ¿no? En quienes están ahí. Y ahora, creo que ya estoy sobre la hora, ¿verdad? Esto está... No te preocupes, tengo dos preguntas, si quieres te las voy Sí, planteando. sí, Eh, sí, sí.
sobre esta información. Entonces, yo creo que acá pueden revisar toda la información que se les ocurra, ¿no? Evidentemente, creo que para ustedes va a ser mucho más fácil, ya que están como más adentrados en el tema de las búsquedas y demás. Pero si hay, por supuesto, en alguna duda de cómo buscar tal información, pues les podemos ayudar. Bueno, yo les puedo ayudar con todo gusto. Bueno, las preguntas son de la primera parte de la presentación, de por qué no se lograron las metas del milenio y cómo evitar que pase lo mismo con los ODS. ¿Por qué no se lograron? No se lograron, bueno, realmente porque no era una tarea fácil, ¿no? En primera instancia. 2, el nivel de financiamiento. 3, el nivel de compromiso. Y el 4, las capacidades, ¿no? Evidentemente no todos los países tienen las mismas capacidades, y en ese sentido viene la ayuda internacional, y por eso tienes el objetivo 17 y el 16 y el 17, ¿no? Que en el caso de los ODM eran el 15, ¿no? Que esa es la creación de todas estas alianzas, porque no todos los países tienen las capacidades nacionales para poder incentivar ni generar el propio desarrollo. Digamos, eso ya es paralelo al propio concepto de desarrollo nacional, ¿no? Que es todo un debate internacional, el otro, ¿no? Pero en términos generales, eso fue lo que pasó, ¿no? Y también estamos de acuerdo que vino la crisis de 2008, hubo primero los recortes, muchísimo dinero que se recortó, y sobre todo los grandes países, ¿no? Como Estados Unidos, que son de los que más dan ayuda, ¿no? Aunque Estados Unidos no nos guste a muchos, es uno de los principales promotores del desarrollo y es uno de los que más mete lana para proyectos de desarrollo, ¿no? En todos los países, incluyendo la Unión Europea, que son de los dos grandes, y el tercero que viene ahora, muy grande, es China, ¿no? En fin. Entonces, esa es una de las preguntas. Están viendo ya la pantalla, ¿va? De la presentación. Acá les dejo lo de la ley general, les dejo los lineamientos técnicos generales, y luego acá parte de la reflexión, ¿no? Estamos viendo la La plataforma nacional de presentación, ¿no? transparencia. Ah, No, ¿están viendo la no tanto. plataforma? ¿No están viendo la presentación? Ah, perdón. A ver, vamos a ver. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya. Perfecto. Ok, entonces, muy brevemente y sobre la hora, pensar, ¿no? Estas son básicamente las recomendaciones. Creo que no sé hasta qué punto van a llegar, por lo que yo leí en la convocatoria, bueno, los proyectos, en qué se van a traducir, en programas, observaciones de política pública y demás. Pero en cuanto a la presentación de los datos y de lo que yo he visto a raíz de mi experiencia, ¿no? Les podría dar estas recomendaciones para la presentación de los datos, ¿no? Elegir una secuencia lógica, ¿no? De cómo vamos a presentar nuestra historia, cómo vamos a presentar lo que estamos argumentando, ¿no? Si vamos a ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, ¿no? Creo que es muy importante cómo vamos desarrollando una narrativa en la presentación de nuestros datos y no nada más presentar datos por presentarlos, ¿no? Es decir, cuidar, por supuesto, esta parte del enfoque, ¿no? No victimizar ni satanizar a nadie, ¿no? Cuando estamos hablando, por supuesto, en términos profesionales, ya creo que dejar de lado un poco tanto la tendencia política como tanto el sesgo, ¿no? Que una persona podría tener, es, es que el dato te respalda justamente, ¿no? Y creo que el hashtag es lo maravilloso, ¿no? Porque ¿qué es el dato? ¿Cómo lo estoy analizando? ¿Y a dónde me está llevando para poderte decir tal cosa? ¿No? Entonces, creo que ahí es muy importante esta parte. También, no sé si ya les hablaban sobre el naming and shaming, ¿no? Como hay N cantidad de organizaciones que están trabajando súper bien en este tema. En el naming and shaming, por ejemplo, se me ocurre Amnistía Internacional, que son geniales en su propaganda, que son geniales en todo su trabajo, ¿no? Para, hey, apuntar, hey, te está faltando esto, oye, estás haciendo esto bien, lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, esta parte del naming and shaming, ¿no? El nombrar y poder demandar algo de lo que sea, una dependencia federal, gobierno, lo que ustedes quieran, a la empresa privada, ¿no? Que está contaminando, etcétera, etcétera, es muy importante, pero también hay que ser muy cuidadosos en cómo hacerlo,
¿no? Las comparativas nunca son buenas, a menos que se comparen entre iguales, ¿no? Siempre estamos como comparando, y es algo que vemos en los noticieros todo el tiempo. Y creo que es muy importante compararse entre más o menos en los relativos, ¿no? Que se encuentren más o menos en la misma distancia o en las mismas dimensiones. Y eso me va a llevar ahorita a la siguiente lámina, y es la última. Y luego la línea del tiempo, de en qué periodos estamos hablando y cómo vamos a presentar los datos. No soy estadista, por supuesto, pero creo que es importante representar los datos en una manera cronológica y en una línea de tiempo que realmente se pueda hacer una comparativa, ¿no? Comparativas tal vez de 1 a 2 años anteriores no representan mucho una gran perspectiva. ¿Por qué? Porque a lo largo de 30 años creo que se vería mucho mejor, ¿no? Pero ya también depende del tema y depende de cada uno de los criterios que ustedes tengan, ¿no? Y en la presentación de los datos, menos es más, ¿no? Habría que decir, por supuesto, que entre menos información, pero mejor presentada, vamos a poder transmitir mejor el mensaje, ¿no? Y oraciones simples, no hay que complejizar las cosas, ¿no? Y lo que le digo, por ejemplo, siempre a los estudiantes es sujeto, verbo, predicado, por supuesto. Concéntrense en la parte de plantear las cosas directamente. En esta parte de las comparativas les voy a dejar, por supuesto, pero, estos portales, el de gobierno abierto, la bibliografía de la CEPAL, que son sumamente interesantes. Y aquí finalmente tengo el de la OSDE, que es esta parte de la comparativa, ¿no? Creo que puede ser muy enriquecedor para todos. Ya lo tenía abierto. También tenemos No sé si una hay de pregunta. repente. Ay, perdóname. Tenemos Sí, una sí. pregunta de Beirut, de ¿en dónde podemos encontrar los avances de los ODS de las metas propuestas en México? Hay un tablero, hasta donde yo tengo entendido, hay un tablero que lleva Presidencia de la República. Eso lo puedo buscar y se manda. No sé si ya se hizo, si ustedes lo tienen en cuenta. No, no lo ha presentado ningún ponente, pero lo Sí, buscamos. sí hay avances, sí. Incluso está Nadia, el reporte del sí, 2018-2019, el reporte país. Son reportes voluntarios, ¿no? Es un tema muy, muy importante, hasta donde tengo entendido, de la otra presidencia de la República, sí, ¿no? Y Nadia, ellos lo están encargados de compartimos. compilar la información. Lo compartimos en la presentación de GIZ, es agenda2030.com y es el repositorio que también colabora el INEGI para darle seguimiento a los indicadores. Uh-huh. Acá, ya están viendo Sí, están viendo, ¿verdad? la página de la OCDE. Uh-huh. Bueno, acá en la página de la OCDE, se las dejo ahí. Este es el otro que les voy a dejar. El gobierno abierto, está abierto. Creo que la CEPAL está haciendo cosas interesantes, análisis interesantes, ¿no? Aquí ustedes tienen un buscador temático también y tienen un buscador general. Yo puse ahorita, por ejemplo, este ejemplo, justamente de las comparativas, porque vemos muchos de los análisis, tanto las noticias como los medios, etcétera, que México tal y tal cosa, ¿no? Y comparado con los países de la OCDE, bueno, pues sí, comparas pero hay que comparar también la justa medida, ¿no? Por ejemplo, aquí metí los datos, es súper amigable, de cuánto están gastando en términos de gasto público en educación, ¿no? Y esto es interesante porque es en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces no estás midiendo cuánto dinero tiene, estás midiendo cuál es el porcentaje de toda su bolsa nacional que están metiendo a la educación, ¿no? Entonces aquí Costa Rica tiene el 6%, Brasil está llegando al 5%, nosotros estamos llegando al 4.2% y Colombia
Entonces creo que en una segunda fase para ustedes sería muy interesante poder tomar datos de acá, ¿no? Para hacer perspectiva internacional. Es decir, en dónde está enfocado México, ¿no? Sí, en tal y tal iniciativa estamos gastando tanto y tanto dinero, ¿no? Ahora, bueno, mucha gente está criticando la OCDE, pero la OCDE también lo bueno que tiene es que sí tiene datos, ¿no? Y cuando tienes datos puedes comparar, y cuando puedes comparar puedes mejorar, ¿no? Y si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, evidentemente. Entonces creo que es importante que también tengan de repente este tipo de herramientas, ¿no? ¿No? Nada más entre lo nacional. Y que sepan que esto lo pueden mover como ustedes quieran. Te lo muestran en el mapa, ¿no? Es bastante intuitivo también. Si lo ves en tabla, si lo ves en una gráfica. Y acá, por ejemplo, me encanta porque puedes poner desde el 2000, ¿no? Entonces ya está pensando y ya ves a lo largo del tiempo cómo está gastando. Entonces aquí vemos que Brasil, ¿no? En el 2000 pues estaba gastando 3% de su Producto Interno Bruto y hoy está gastando el 5%, ¿no? Y que se ve que es muchísimo. Pero, bueno, tal vez a lo largo de los 20 años es mucho, pero si ya es una división, no sea tanto, ¿no? En fin, yo lo dejaré hasta aquí, porque creo de repente es muchísima información. Seguirlos invitando a la multiplicidad de actores y seguirlos invitando a que hagamos análisis mucho más interdisciplinarios, ¿no? Y que se encuentren en consonancia con el desarrollo para quién o para qué, ¿no? Que queremos lograr. No sé si hay Y Miguel, alguna otra pregunta. preguntas ya no tenemos. Si alguien quiere utilizar estos últimos 2 minutos para presentar alguna, estoy atenta al chat. Pero pues agradecerte muchísimo. Creo que nos mostraste un panorama muy interesante y el ánimo a la reflexión de todos nuestros participantes fue muy claro. O sea, incorporar, tratar de transversalizar, de ver más allá de una problemática específica. Eh, yo creo que es muy valioso para todos ellos. Y pues muchísimas gracias. Lore, no sé si quieres comentar algo. Igualmente, nada más, Miguel, agradecer el tiempo que tuviste para esta exposición, esta mentoría, y también a SDSN, Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México, que se haya integrado a la iniciativa del Rally de Datos y que sea la primera de muchas colaboraciones para poder ampliar y fortalecer esta red para buscar soluciones que involucren a todos, que no dejen a nadie atrás y que cumplamos con los objetivos de esta agenda tan ambiciosa. Muchísimas gracias. Pues muy a la orden, nada más comentar, pues esta semana se tuvo la primera sesión de lanzamiento de la red y los grupos de trabajo. Ya después seguramente podemos estar más en contacto, ¿no? Off the record y todo, pero la red parece, bueno, bien, muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, con todo gusto colaboramos. En la presentación les dejo ahí mi Twitter por si alguien quiere escribirme directamente, ya nos ponemos en contacto, ¿no? Y podemos poner y buscar la información que sea necesaria, ¿no? Para sus proyectos. Muchísimas gracias, Miguel.